Ok, bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es María Cristina Jarrín. Trabajo en la unidad de comunicación del MUNA y para mí es un gusto poderles dar la bienvenida a nombre del Museo Nacional del Ecuador, que ha organizado esta charla con el objeto de sumarse a las celebraciones del Inti Raymi andino. Esta tradición que es sinónimo de dignidad y soberanía cultural para nuestros pueblos originarios. El tema de la conferencia que esta tarde y por aproximadamente 90 minutos estaremos compartiendo en este espacio es el Inti Raymi andino, la fiesta del sol en los Andes, la astronomía en los cielos zacatecas de México, Cayambe, Ecuador y San Pedro de Jujuy en Argentina. Ahora sí, sin más preámbulos, tengo el honor de presentarles a nuestro ponente invitado, Andrés Ayala Quinatoa, que es un joven multifacético en realidad. Él es científico de líder en el clan ancestral Quinatoa. Es maestro tallerista en el Centro Quinatoa, autor de varios artículos como Sonidos Resonantes UCE, Astronomía Milenaria, Los cielos de Capañac, entre otros. Adicionalmente, en tanto que productor audiovisual, ha dirigido proyectos importantes como Juanito Ututo y sus aventuras en el río de los tiempos, los instrumentos del calendario lunisolar en la mitad del mundo, en Bici Ando, y además de diseñador especialista en diseño precolombino, también es músico con una amplia trayectoria en la interpretación e investigación de instrumentos musicales precolombinos andinos. Antes de dar la palabra a nuestro invitado, deseo compartir con ustedes algunas explicaciones técnicas muy ligeras para que puedan interactuar fácilmente con nosotros. Por favor, lo principal es que sus preguntas las pongan en el casillero de comentarios para que posteriormente, una vez finalizada la ponencia, Andrés, pues gustoso va a dar contestación a todas sus inquietudes. Bueno, sin más, agradecemos a todos su participación, apoyo a esta actividad y esperamos que disfruten de esta charla. Andrés, el micrófono es tuyo. Gracias. Alichishi, ñukaqa Tayta Andrés Alejandro Ayala Quinatoa, ñukaqa Pichkañiki Kamagnincani, Yupaychani Museo Nacional, Yupaychani Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, Yupaychani Red de Museos, Yupaychani Subsecretaría de Memoria Social, Yupaychani Huarmicuna, Runacuna, Huambracuna, Aishamus Cacapaichi, bienvenidos. Yo soy Tayta Andrés Alejandro Ayala Quinatoa y soy el quinto guardián del Valle Sagrado del Undauco y sus saberes. Un Yachag, hijo de Yachag, nieto de Yachag, y ojalá, si los espíritus de la Pachamamita guarda, papá de un Yachag. Entonces, desde esta perspectiva tenemos acceso a otra visión del universo, a otra concepción de los saberes andinos. Y aquí, en el Centro Quinatoa, ahorita me encuentro justo en la biblioteca donde se resguardan muchos de los saberes andinos. Tenemos una política que implica que la sabiduría, que la ciencia milenaria andina es una ciencia traducible a cualquier otra ciencia y demostrable ante cualquier academia. Desde esa perspectiva yo quiero iniciar esta charla dedicándola a las maestras que con mucho cariño y con mucha ayuda, con un especial y estricto amor nos han ayudado a construir todo el bagaje científico que estamos transmutando ahora. Astronomía Milenaria Andina, por favor, si me ayudan permitiéndome compartir la pantalla al equipo de producción. Quisiera explicarles cuál es el proceso lógico, la línea de experiencia que hemos estado generando o construyendo para crear un bagaje cultural como para poder decir, esta es la astronomía de un continente. No vamos a analizar específicamente la astronomía de ninguna de las culturas, pero sí vamos a hacer un análisis morfológico de cuáles son los diversos cielos. Y vamos a entender cómo es que se construye la matemática, la geometría, el diseño, las concepciones y las construcciones en cada pueblo. Ahora, vamos a tener en cuenta una premisa. Cada concepción o cada visión del tiempo es única en determinado tiempo, en determinado espacio y en determinado pueblo. No es posible generalizar totalmente, así que lo que vamos a buscar será semejanzas y encontrar las diferencias extremas que fueron utilizadas para la concepción y la construcción de bagajes científicos propios.
Cada uno de estos elementos se entrega con experiencias propias para que ustedes en casa, ojalá haya alguien de Zacatecas, ojalá tengamos gente de Jujuy, ojalá tengamos gente del Cusco, ojalá tengamos gente de Bogotá, para que salga a su ventana y no importa si es que eres un pueblo pequeño, pero mires qué es lo que está sucediendo en el laboratorio más complejo y completo del planeta, que ese es tu casa. Ya lo dijo Jobs, lo dijo Einstein, lo dijo Curie, hombres y mujeres de grandes sabidurías. La naturaleza es la maestra más sabia que tiene el ser humano y por ello puede aprender de ella. Y por suerte nosotros aquí, en cada uno de los territorios andinos, tenemos laboratorios gigantescos en el que todavía podemos prevalecer, en el que todavía podemos aprender, obtener y generar. A ver si ya puedo. Perfecto. A ver, un segundo. Bueno, como les contaba, esta ponencia está dedicada con mucho cariño. A ver, ahí estoy compartiendo pantalla. Perfecto. El Inti Melvino, la fiesta del sol en los Andes, el caso de Zacatecas, Bogotá, Cayambe, San Pedro de Jujuy y el Cusco. Okay, las grandes maestras que han logrado forjar lo que tenemos ahora como bagaje científico astronómico en el Centro Cultural Quinatoa es la doctora doña doña Anita Jaramillo de Velastegui, perdón, doña Ana Jaramillo de Velastegui. Esa es la primera fundadora de la Reserva Cultural, la Reserva Arqueológica de lo que entonces era el Banco Central y ahora es Ministerio de Cultura. Esta mujer construye y sistematiza los primeros desarrollos, las primeras investigaciones y va uniendo y va cosiendo temporalmente todo lo que se ha construido como bagaje cultural a la actualidad. Entonces, esta señora, por suerte, todavía vive, es una mujer muy lúcida, muy inteligente y muy amorosa. Esta es la primera maestra. Su principal enseñanza es que tenemos que olvidarnos de estos procesos temporales actuales. Imaginemos un tiempo donde no hay deudas, donde no hay horarios, donde no hay pandemia, donde no hay cuarentena, donde no nos llega la cuenta del agua, de la luz. No, para nada. Imagínate un tiempo en donde hay mucho de todo. Y como hay tanto de todo, hay tiempo de crear. Porque si te enfermas, extiendes la mano y la Pachamama te cura. Tienes hambre, extiendes la mano y la Pachamama te da comida, te da abrigo. Lo que tú necesites, solo extiendes la mano. Entonces, en esta época de opulencia exagerada, tienes tiempo de construir para la eternidad. Tienes tiempo de construir para algo etéreo. Entonces, comienzas a diseñar un sistema científico, un bagaje tecnológico, que no es para ti, sino para hablar con la eternidad. Entonces utilizas lo que mejor tienes. Más o menos como nosotros en la actualidad, ahora que acaba de enviar un cohete SpaceX. O sea, me imagino que utilizó los mejores asientos, el mejor cableado, los mejores combustibles, a los mejores investigadores, lo mejor para crear una obra de arte, algo que pueda conmoverte. La misma manera, la misma visión, la misma concepción, solo que en la época precolombina. La siguiente investigadora macro es la doctora María del Carmen Molestina, también directora del Museo o del Banco Central durante la década de los 90, me parece. Ella llega y primero que nada reforma el sistema, la visión del museo. Y más que nada nos abre la puerta de la Fundación Saldumbide Molestina. Wow, nos ayudó muchísimo con los procesos y como buena profesora, muy estricta, comenzó a preguntarnos, piensen con la misma tecnología, con las mismas visiones que tienen ellos. Porque hay que recordar que desde hace 12.500 años, o sea, la última edad del hielo, acá el ser humano tiene el mismo hardware, el mismo cerebro, los mismos ojos, las mismas manos, las mismas, todo. Lo único que ha cambiado es el software, la visión de globalización, esta modernidad, eso es lo que ha cambiado, pero de ahí todo, la capacidad de procesar, la capacidad de imaginar, la capacidad de construir, la capacidad de crear, ahí está. Entonces la doctora Molestina plantea que, de nuevo, muy rígidamente, es que solo podemos utilizar los mismos elementos que tenían esos pueblos. Y estamos hablando de pueblos desde los transhumantes, como de hace 1500 años, estos que se encontraban en el Hilo, en Quito,
y en la zona de Pichincha, en Las Vegas, en la zona de la Punta de Santa Elena, y diversos pueblos antiguos, en Caral, 5.000 años hacia atrás. Y bueno, la lista es larga, vamos a continuar un poquito más. Por último, tenemos a la Hatun Sapak Mama Ancestral Quinatoa, la doctora Estelina Quinatoa, quien es una gran referente, quien nos ha ayudado y nos ha cuidado y nos ha dado todo lo que nosotros construimos en la actualidad. A ellas se les dedica este trabajo. Bueno, durante el año 2007 se inicia una travesía gigantesca, un proceso muy interesante para nosotros. Yo estudiaba diseño y fui seleccionado por el licenciado Milton Miño, un profesor muy interesante, muy inteligente, quien gana una visión, gana un concurso para hacer un redibujado de los diseños del pueblo Pasto. Perdón. Entonces, yo emocionado dije, vamos. Varias universidades, estudiantes de varias universidades nos unimos para estar dibujando y tener la oportunidad de tener este contacto con el patrimonio, que ya no existe tan rápido ni tan fácil. Las reservas del Ministerio de Cultura son unas de las más resguardadas y más rígidas y estrictas de acceso. Entonces, hacer algo como lo que hicimos ya está muy complicado. Bueno, el hecho es que redibujamos más de 5.500 piezas, más de 5.000 bienes culturales. O sea, y no es un dibujito, es toda una configuración gráfica que tiene una gran cantidad de diseños y que tenía que decirnos algo. Y lo primero que sucede es que todos los procesos decantan en que muchos diseños se repetían. Y se repetían y se repetían y se repetían, pero eran repeticiones de como de 5.500, estás hablando de unas 800 con lo mismo. Entonces, para nosotros era mucho más fácil porque sentarte a redibujar para un diseñador que es muy joven es muy mecánico, es aburrido. Los procesos no están tan bien diseñados así. Entonces, comenzamos a darnos cuenta de que se repetía. Aquí en pantalla tenemos algunos de estos hermosos platos ceremoniales. Hay que entender que todo esto estaba en contexto funerario, es decir, acompañaron a los ancestros en su viaje a la eternidad. O sea, se suponía que este ser, cuando retorne a la vida, iba a coger este elemento y podía guiarse o tener el uso para el cual fue construido. Ese elemento fue muy importante realmente para nosotros, porque decimos, tiene que ser algo sacro, pero seguíamos redibujando, seguíamos construyendo. Gracias a eso, nos dimos cuenta primero que hay un triángulo que se repite muchas veces y de muchas versiones. Hay una espiral doble que se repite y se repite y se repite y se repite. Y los puntos de abajo nos indican que hay un alineamiento. Comenzamos a buscar en los procesos matemáticos. La doctora Molestina buscó ayuda en el doctor Jorge Trujillo, responsable del Museo Antropológico Antonio Santiana. Entonces, yo iba en la mitad enlazando a estos cerebros gigantescos, a estas personalidades, a estos hombres y mujeres muy inteligentes, e íbamos preguntando, íbamos aprendiendo, íbamos entendiendo las limitaciones. Entonces, los cuadrados se repetían. Vimos que a grosso modo hay dos tipos de cuadrados o de rombos, dependiendo de cómo veas, la perspectiva es muy personal. Hay un tipo de triángulo, hay muchas cruces, muchas líneas cruzadas y que tienen algunas marcas, por así decirlo. Hay una esvástica, encontramos como 30 o 40 piezas nada más, pero hay una esvástica. Y es una esvástica precolombina, endémica, que nació aquí. Entonces, cuando todo esto se iba alimentando para el libro Representaciones Ancestrales y Colores Cosmos, Diseños de los Platos del Cachi de la Hatun Zapamampinieto, entonces nosotros quedamos maravillados y con un montón de sabiduría. Se hicieron exposiciones, se lanzó este libro. El ministerio apoyó bastante con el desarrollo de las comunicaciones. Se fueron llevando los diseños a las poblaciones herederas. Fueron al Cachi, les dejaron a los niños. Hay un documental hermoso que les invito a que miren. Entonces el trabajo fue a escala macro. Y me acuerdo que yo tuve el honor de dar el informe de esta contribución gigantesca, pero el problema es que no se entendía y no se entiende todavía mucho la magnitud de este proceso. Bueno, pero comenzamos entonces a decir, ya tenemos los diseños,
con la tecnología y íbamos avanzando, la gente, los indígenas aprendimos a hacer diseño gráfico, a hacer animaciones y teníamos estos elementos ya listos. Teníamos los elementos preparados. Entonces lo único que teníamos que hacer era aprender a darle vida. Porque pues, la estilización, el desarrollo, la perfección era milenaria. O sea, imagínate a un Miguel Ángel que tuvo miles de años para dedicarse a hacer lo mismo. Entonces reconocimos tres estilos distintos: Capulí, Negativo del Cachi, que son mucho más antiguos, Piartal, Tuncahuán, con unos grafismos muy complicados. Tusa o Cuasmal, con ya unos grafismos mucho más definidos, como ya podías decir, es un ser humano, es un ave, es un cóndor, bueno, ya les identificabas, pero entre procesos intermedios comienzas a darte cuenta que cuando les das movimiento, cuando les das animaciones a estos diseños que por lo general eran vistos de manera plana por las sociedades occidentales y por los investigadores hasta ahora, la génesis del diseño cambia, porque el discurso gráfico en sí cambia. Entonces, comenzamos a ver este gran bagaje de diseño gráfico como un mensaje. Entonces, nos preguntábamos si quizás realmente estábamos a uno de los medios de comunicación más controlados y más desarrollados en los Andes septentrionales. Un medio de comunicación que ha estado sobreviviendo por milenios. Pero son concepciones y construcciones. Pero, entonces, ¿cómo? Nos sentamos a pensar el equipo, porque no estoy solo, ¿no? El clan ancestral tiene muchos amigos, aliados. Saludos a los amigos a los amigos de los Pichincha, hermanos Velasco, unos grandes apoyos, a nuestros grandes amigos del taller La Bola, eh, a los sabios, a los doctores, a los hombres y mujeres que nos han estado dando la mano. Entonces comenzamos a contar cuentos con los diseños milenarios precolombinos. Y eran tan simples que comenzamos a desarrollar muchas otras actividades. Se generaron se hicieron las animaciones y están ahí en la biblioteca, en la musicoteca de Banco Central. Si pueden, vayan, visítenos, es gratuito. Bueno, cuando regresemos. Si no, imagino que ya estarán en línea. Estos efigies, estos elementos eran al igual que cuando tú ves a tu hermanito, a tu primo, a tu sobrino, a quien sea, aquel niño, que se pone el disfraz de Thor, el disfraz de Superman, el disfraz del Batman, de quien tú quieras. Entonces, este niño o esta niña asume ser este superhéroe. Y el sistema era el mismo. Cuando tú te colocabas este poder de este animal sagrado, tú aprendías y asumías que tienes los poderes y las capacidades de eso. Entonces los sabios comenzaron a marcar qué era lo que se generaba, cómo es que se discutían los tiempos, por ejemplo. Porque primero que nada hay que ver en una sociedad, recordemos la regla de la doctora Molestina, cómo es que esa sociedad está viviendo. Entonces, mira, si nosotros ahorita somos petroleros, mira cuánto afecta el precio del barril a la economía del Ecuador. Acá, en cambio, estamos hablando de sociedades agrícolas. Entonces, para ellos era muy importante tener bastante controlado y bastante desarrollado los procesos de siembra, de cosecha, de fumigación, de cuidado, de poda. Entonces comenzaron a registrar esto. Nosotros nos damos cuenta porque eso sucede en todas las sociedades. Así como los ingenieros en petróleo y minas de la Universidad Central o los ingenieros de la Politécnica son los más desarrollados porque realmente se esfuerzan para llegar. En estas sociedades habían estructuras académicas similares, clanes ancestrales capaces de traspasar, mediante cantos, mediante ritos, mediante la vida misma de esto, el conocimiento de una generación hasta otra. Pero todavía faltaba. Yo tengo la bendición de ser indígena, entonces cuando yo era niño tenía que quedarme cuidando el puesto de mi tía a veces en la plaza de Ponchos de Otavalo, y quedarte ahí con la tía esperando que venga un cliente podría ser durante horas, en un sol como el de junio, al de ahora. Entonces te aburrías. Lo único que podías ver eran los tapices y las mismas figuras que puedes ver ahora en estos diseños precolombinos, pero yo me las imaginaba en movimiento. Entonces, gracias a ello es que pudimos encontrar más o menos los procesos de discurso gráfico. Pero la idea era cambiar el paradigma, dejar de ver a los instrumentos, a los diseños
como cosas que estaban muy bonitas, ¿no? Como cosas que eran solo ornamentales, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta de que eran más bien repositorios de información cósmica. Entonces, para eso se desarrolló la animación, los instrumentos del calendario lunisolar, en donde comenzamos a desconstruir cuál era este imaginario cósmico para el siglo XXI, qué es lo que usted, yo, los estudiantes del colegio de al lado, los estudiantes universitarios, estamos pensando. Por ejemplo, entendemos que la Tierra está achatada en los polos, que la Tierra en el medio es más gordita, que gira de oeste a este, es decir, contrario a las manecillas del reloj, aproximadamente cada 24 horas. Este movimiento nos da el día y la noche. Se le llama rotación. ¿De acuerdo? Justo en la mitad es donde nosotros vivimos, en el Ecuador. La línea más gordita, en la zona 00. Ecuador es el nombre de cualquier elemento que esté en rotación. O sea, por ejemplo, si es que este instrumento con esta forma está rotando, la mitad es el Ecuador. Y es un nombre más bien germánico, bueno, europeo, para darle un sentido común a una línea imaginaria. Como dije, la Tierra rota como en sentido contrario a las agujas del reloj, y por eso es que vemos que pasa el sol, pasa la luna, pasa las estrellas, o pasa el cielo. Recuerda, es un movimiento aparente, no es que las cosas roten, es la Tierra la que está rotando, ¿ya? ¿Ok? O sea, si tú estás aquí, lo que tú estás viendo es esto, ¿ya? Pero te da la visión de que todo está rotando porque al igual que los romanos, al igual que los egipcios, al igual que los cananeos, al igual que todos, nos sentimos el centro del universo. Y así es como vemos todos, en todos los tiempos. Así vivas en Chilibulo, así vivas en La Merced, así vivas en Huaycopungo, en Zamorondón, en Miami. Como tú veas el todo es como tú crees que existe el centro del mundo. Eso me fascina, que el centro del universo me encanta, esté donde el observador esté para la astronomía. Bueno, entonces, ¿qué sucede con el Sol? El Sol es una gigantesca estrella que nosotros y todos los planetas que estamos en el sistema solar giramos alrededor de ella, tiene un diámetro de 1.400.000 kilómetros, es gigantesquísimo, ¿no? Entonces podemos ver más o menos cómo los planetas giran alrededor de él. Recordemos que la Luna gira alrededor de la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol gira alrededor de la galaxia gira alrededor del cúmulo de galaxias cercanas, el cúmulo de galaxias gira alrededor del universo, y casi todo en un sistema elipsoidal, como mi sombrero. Entonces, la Tierra gira alrededor del Sol como un elipse, vamos a decir, en donde el centro de la elipse estaría en uno de los focos, o sea, más o menos, para que entendamos, en diciembre estamos mucho más cerca del Sol, en junio estamos un poquito más alejados, aunque no parezca en esta temporada. Pero gracias a ellos es cómo se generan las estaciones. Recuerden, en junio hace mucho sol en el hemisferio norte, en Miami estás de fiesta, en Chicago estás en bikini, pero abajo en el sur hace mucho frío. En la mitad del mundo tenemos en cambio los equinoccios. La Tierra y el Sol están en la mitad. Equinoccio quiere decir que estamos dándole la mitad, o sea, que son iguales, que tenemos horas completas. Hay dos equinoccios, el equinoccio de marzo, el Moishugnina, el Kari Moishugnina, la fiesta masculina, o el equinoccio de septiembre, que es el Warmi Moishugnina, la fiesta femenina, ¿no? Entonces hay oposiciones y garantías que se van ayudando. Tenemos los solsticios, el solsticio de junio, que es la fiesta de la... Yo creo, bueno, vamos a ir contando, pero esta es la fiesta, que responde a la muerte. Este es el Día de los Muertos para nosotros. Y en cambio el solsticio de diciembre es la fiesta de la vida, porque estamos hablando de procesos compuestos y complementarios. Bueno, como les contaba, en junio el Sol está más arriba, digámoslo así, porque recuerden que el Sol está girando alrededor de la galaxia. Entonces, en junio como que se adelanta y está acá arriba, y en diciembre como que se retrasa y tenemos más acá abajo. ¿De acuerdo?
Esto te da la época de las flores, las Izapachas, estamos hablando de febrero, marzo y abril, perdón, enero, febrero y marzo, época del calor, junio, julio, un poquito de agosto, la época de la siembra, y empieza en septiembre, octubre, y finalmente la fiesta del lluvia. Estamos hablando de la temporada de la lluvia, noviembre y diciembre. Pero todo esto no puede ser generalizado. O sea, estamos hablando de un calendario agrícola a grosso modo. Va a haber muchas variantes en cada una de las localidades. Y esto es interesante porque, por lo menos en Quito, en menos de 3 kilómetros hay muchos pisos climáticos. Y estoy seguro que en cualquiera de las comunidades que nos están mirando sucede exactamente lo mismo. Entonces, siempre hay que estar pendiente. ¿Cómo es que miraban? Pero ¿cómo es que, de dónde sacaban esta información? Porque tiene que haber un sentido lógico, un proceso ordenado. Para hablar de una ciencia tenemos que hablar de una dinámica que se pueda repetir, que se pueda estudiar, que se pueda visualizar, que se pueda compartir. Entonces, bajo estos procesos es que comenzamos a estudiar todo. Bueno, entonces en los antiguos observatorios andinos, lo que nosotros hacemos es utilizar el reflejo del agua. Y esto desde hace milenios. Entonces, lo único que hay que hacer básicamente es utilizar aquellos espacios que han sido ya utilizados por milenios alrededor de fuentes de agua. Hay piedras que ya están cavadas y en toda la América, o simplemente una compotera. Llenamos de agua y dejamos que el sol pase y el tiempo transcurre. Permítanme, estoy utilizando mis datos. Ok. El sol saldrá de oriente a occidente. En el equinoccio irá justo por la mitad. A esto le vamos a llamar el camino del sol, o el Inti Illimani. Recordemos que esta sabiduría es mucho más antigua, no tiene nada que ver con incas. 12.000, 15.000, desde que el ser humano llegó, creo que se dio cuenta, obviamente, de este movimiento. Nosotros como que hemos perdido mucho esto, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, que estudié en una escuela católica en el Centro Histórico de Quito, yo estudié en la escuela de Monasterio de Santo Domingo, entonces al estar en un centro sagrado podía ver cómo si vas a clases a las 7 de la mañana el sol y tú estás parado en escuela católica haciendo los minutos cívicos, las formaciones, lo que sea, te vas a dar cuenta cómo el sol se va como moviendo y va retornando en ciclos. Y la luna, y esto se debe a la eclíptica, ¿no? A los 23.5 grados que sube o que baja el sol relativamente hablando. La luna hace lo mismo. El Kizañán o el camino de la luna tiene una diferencia de 5 grados aproximadamente. Entonces, ahora hay algo bien interesante, que esto sucede solo por ahora, por esta temporada, ¿no? La distancia de la Tierra al Sol es 400 veces más o menos lo que hay de la Tierra a la Luna. Y la Luna es 400 veces más o menos el tamaño del Sol. Entonces, cuando la Luna y el Sol se encuentran, dada la visión única que tienes desde la Tierra, se tapan, creándose los eclipses. Entonces, el Inti Illimani se cruza con el Kizañán. Entonces, quizás había que construir ciclos como el de Saros en Babilonia o en Mesopotamia, o en los chinos, pero sin embargo, aquí en el centro del mundo solo tenías que ir siguiéndoles, porque estás en la mitad. Esa es la ventaja de estar en zona cero. Tienes nieves en zona 00 en el Cayambe, tienes cejas de montaña, tienes altiplanos, tienes bosques montanos, o sea, diversidad, tienes playas en zona 00 en donde se encuentra la corriente de Humboldt y la del Niño, y siguen hacia el occidente y ahí están las Galápagos. Entonces tienes pisos altitudinales con un sol que está 12 horas constantemente, no hay estos inviernos terribles, no hay estos veranos sofocantes, entonces la biodiversidad creció. Por eso es que en la zona ecuatorial tienes a los países más biodiversos del planeta, especialmente a estos que están en la zona ecuatorial, porque la diversidad de altitudes con 12 horas de cielo, la cantidad de agua necesaria, crean una biodiversidad terrible, un laboratorio de biotecnología envidiable. Entonces, para nosotros los
Nosotros, los pueblos originarios, utilizamos esta herramienta como manera de proteger, porque se tiene que entender que mucho más importante que la minería o que el petróleo es la biotecnología presente en las selvas y en las montañas. Son cosas que han tomado millones de años en construirse y, bueno, quizás sea momento de pensar, especialmente en esta economía post-pandemia, en que tenemos que ser más sustentables, en que hay que comenzar a pensar distinto. Bueno, continuando. Paralelamente, la doctora María del Carmen Molestina muy amablemente nos abre las puertas de la fundación y éramos un equipo muy interesante también nosotros, muy diverso, muchos jóvenes músicos especializados en hip hop. Entonces eran hip hoperos tratando de entender la música precolombina para crear nuevos horizontes. Dentro de este proceso encontramos este maravilloso plato, pasto. Entonces le decimos el plato de las estaciones, el plato del calendario lunisolar, porque como pueden ver, tiene 4 aristas divididas en cojos de 3. Entonces son las 4 estaciones divididos en los 3 meses que tiene cada uno. Estamos hablando de 12 ciclos. Los de arriba son simétricos, mientras que los laterales no. En la parte de atrás estamos hablando de 13 marcas, que son las lunaciones posibles dentro de un ciclo solar. Entonces ya cuando comenzamos a encontrar esto, dijimos, vamos a probar. La doctora Molestina nos ayudó mucho. Entonces podíamos tocar, trabajar y generar. Entonces, eso es una ventaja muy importante para los investigadores. Con profundo cuidado y con muchísima responsabilidad, aquí está el señor Espíndola del Ministerio de Cultura apoyándonos y también dándonos una revisión constante. Entonces, en el año 2017, en la terraza de la fundación, volvimos a colocar el sistema, volvimos a construir las mediciones y lo que se tuvo fue increíble. Por primera vez se volvieron a hacer las mediciones en los rainis. Entonces los equinoccios hacia arriba y hacia abajo, perdón, los solsticios, y en el centro los equinoccios. Y cuando entendimos los procesos solares, porque esto ya lo había hablado los esposos costales, Guayasamín, Quinatoa, muchos investigadores han hablado sobre este fenómeno y el por qué Quito se llama Quito, ¿no? Entonces, cuando se entendió el sol, comenzamos a preguntarnos, wow, si es que esto se puede hacer con el sol, ¿qué pasa con los demás astros? Entonces, la doctora Molestina, muy rígida, nos comenzó a hablar sobre la iconografía presente en estos instrumentos musicales. Y especialmente el sonido que producían estos instrumentos musicales y el cómo es que se sabe que son para los rainis. Entonces, nosotros hemos generado también paralelamente a este trabajo hay una investigación muy bonita que se llama Sonidos Resonantes. Está publicada ya la Universidad Central del Ecuador. Ok. Perfecto. Entonces, cuando presentamos esto y comenzamos a entender, aquí tenemos una réplica, ¿no? O sea, es una construcción moderna, pero la idea es que se puede escuchar. Entonces, esto se llama guayaco. Y es para mí el Lamborghini del pueblo Pasto. Es el equivalente a la botella silbato de la cultura chorrera. Aquí tenemos también nosotros la nuestra. Entonces, no es difícil de entender, ¿no? Son dos fluidos que están en constante dinámica y al interactuar, un fluido empuja al otro y activas el sonido.
Todavía en el Cayambe hay mujeres que bailan el San Juan así. Y es porque aquí tienes un proceso colgante. Cuando hablas de dualidades, cuando hablas de una fiesta de dualidad, estás hablando directamente de un Raimi. Y nosotros comenzamos a presentar esto en la Universidad Central orgullosos y nos dimos cuenta que también, paralelamente, el investigador Alexander Hirsch estaba también presentando su trabajo sobre los extraordinarios logros de las chamanas Valdivia. ¿Y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Se preguntamos, los cosmogramas. Entonces, él presenta, Hirsch, muy buena gente, nos comparte su trabajo para poder nosotros acelerar el nuestro también. Y cuando nos dimos cuenta de que las formas eran las mismas, que los trazados eran los mismos, que los procesos eran los mismos, corrimos hacia la fundación de la doctora Molestina y comenzamos a ver los cosmogramas Valdivia. O sea, salimos de la Sierra Norte y nos fuimos a las primeras culturas de la costa y eran las mismas. Todos los procesos eran los mismos. Cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos, ahí tiene que haber algo. Entonces comenzamos a trabajar en las estrellas. Esta es una visión de la Vía Láctea desde el Valle de los Chillos, tomada por Juan Salazar, me parece, bueno, se me fue el nombre del fotógrafo, pero está hecha a 35 milímetros. Eso quiere decir que a ojo desnudo tú puedes ver, y ahí en el centro está la Cruz del Sur. Entonces comenzamos a trabajar en los reflejos, pero habían dos problemas, la nubosidad y que teníamos que esperar mucho tiempo en los centros sagrados. Desde esa perspectiva comenzamos a buscar otras opciones. Y por suerte nos topamos con Alexander Wolf de Stellarium, un programa de software libre, o sea que es gratuito, por favor. Descárguenlo de www.stellarium.org. Y este programa te permite mirar las estrellas desde cualquier latitud o desde cualquier ciudad con más de 100.000 habitantes, me parece. Pero como si lo estuvieras viendo con un telescopio o con binoculares. Y ya cuando comenzamos a trabajar con el Stellarium, porque lo que ya habíamos recabado era mucha información, ya entendíamos bastante, pero nunca lo habíamos visto. Habíamos subido a los cerros sagrados, habíamos hablado con los otros taitas, con los otros clanes, nos habíamos sentado a ver, pero como les cuento, la nubosidad es un problema y también el tiempo, el frío, el cansancio, o sea, realmente esos hombres eran de a de veras, eran mucho más fuertes. Entonces, el trabajar en cambio desde casa o desde los laboratorios, desde tu computador es mucho más sencillo. Usamos a Stellarium primero que nada porque la gente muy amable nos trató muy bien. Primero que nada, creo que en el extranjero es mucho más fácil ser indígena porque no hay este proceso de roce. Entonces nos abrieron las puertas y la cultura de Andes del Norte, o la nuestra, por primera vez el Ecuador está junto a las culturas japonesas, a las egipcias, a las mayas. Entonces, al lado de la cultura de Australia, nos lanzamos. Entonces, el Ecuador y Australia recuperaba su sistema estelar. Y lo creamos para entenderlo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegamos a eso? Vamos por la lógica. Esta es una captura del simulador Stellarium. Entonces lo que puedes ver primero que nada ahí es en el fondo la Vía Láctea. Y las 4 estrellas más brillantes que ves ahí son Procyon, Rigel, Betelgeuse. Bueno, ya la recuerdo. A ver, Procyon, Rigel, Betelgeuse y... ya la tengo, perdón. Bueno, esa es la cruz más brillante. Estamos usando las estrellas más brillantes en el cielo. Cuando nosotros comenzamos a revisar, utilizamos las mismas marcas que están en el plato o en la compotera. Es decir, de una circunferencia en donde colocamos al este en la parte de arriba y al oeste en la parte de abajo, porque por el este es por donde sale el sol y así están construidos también los mapas antiguos, más bien que desde una estandarización occidentalizada
es que comienzas a utilizar los mapas con el norte hasta arriba, ¿no? Porque, bueno, supongo que los países dominantes están en ese hemisferio. Primero que nada, vamos a trabajar en en el solsticio de diciembre. En la mitad del cielo al anochecer, porque si ya sabemos qué es lo que sucedía en el día, cómo se iba moviendo el sol, ¿qué pasaba al anochecer de cada uno? Entonces, al anochecer nos aparece la constelación occidental de Casiopea, que es una mujer muy sagrada para la mitología griega, es una reina que está sentada sobre su trono, pero en el mundo andino podemos verlo como un bastón, como una flecha, y aquí está representado. Esto en el solsticio de diciembre. En el equinoccio de marzo, tenemos ahí ya listas al cuadrado de Quinatoa. Es una cruz, es la cruz de Antonio Quinatoa, es una cruz que hemos desarrollado o que hemos recortado para poder contarles dónde están los ejes. Bueno, pero esta cruz se repite en todas las culturas. Estamos viendo aquí una compotera o un vaso ceremonial con la cruz. Esto es pan. Aquí en el centro tenemos esta pieza, me parece que es Wangala, tenemos una cruz, que es la cruz de Quinatoa, y afuera tenemos otra cruz, que es una cruz que podemos, por la forma escalerada, podemos decir que es la cruz podemos inferir o creer que es la cruz del sur. Entonces, comenzamos nosotros a desmontar los diseños precolombinos, la cultura pasto en cambio, que son mucho menos complicados de manejar, y aquí podemos desmontarles y podemos ver, primero que nada, la figura del infinito, dos círculos. Gracias a la animación les hacemos girar y les damos. Los conceptos en ambas eran lindos, eran los mismos y muy bonitos, por supuesto. Pero si miran, hay 4 ejes centrales. Entonces teníamos ahí una cruz que es el centro motor de algo. En el solsticio de junio, es decir, esta noche hasta la próxima semana, me parece, las primeras estrellas que podremos notar en el cielo gigantesco será la Cruz del Sur. O sea, hoy, si tienes la suerte de que estés en el hemisferio sur o de Bogotá hacia el sur, mira hacia las estrellas y verás que lo que más te va a llamar la atención es esta cruz, una cruz que será la Cruz del Sur. Está dada por Ga Cruz, Alfa, Beta Cruz, Mimosa y Alfa Cruz. Perdón, son demasiadas estrellas realmente, pero ya les voy a recoger acá. Vamos a ver en el simulador y ahí tengo las anotaciones para que ustedes puedan revisar. La Cruz del Sur es una constelación polar. Es decir, va a recorrer circularmente, va a rodear al eje polar, al polo celeste. Una especie de remolino en cada uno de los polos, porque recuerda que lo que te da la visión aparente de movimiento de todos estos astros es la rotación de la Tierra. De pronto estoy siendo muy etéreo, pero lo importante es que vayan entendiendo de dónde sale para que lo vayamos viendo en el simulador. Como gira, como es una cruz que gira, se lo representa con unas aristas, o sea, como que vuelas. Esta es la génesis de nuestra cruz gamada. Quizás tú la reconozcas más por los procesos nazis, pero para nada, estamos hablando de apropiaciones culturales. De hecho, he visto cruces gamadas en culturas tan antiguas como las hindús, de la egipcia también. De pronto, en el equinoccio de septiembre vas a ver un triángulo gigantesco. Y esta está dada por... Voy a aprender de memoria esto, 1000 disculpas, demasiadas estrellas. Bueno, volvamos. Un cuadrado, 2 cuadrados, un triángulo y una estrella. Comenzamos nosotros a trabajar con los instrumentos. Aquí está Gabriela Remache y este es el equipo de investigadores que nos ayuda a entender. Ellos son los expertos en sonido precolombino y en astronomía. Es un grupo de jóvenes con los que estuvimos trabajando demasiado en los procesos. Bueno, ahora sí vamos entonces a lo duro.
Finalmente, una vez que ya pasemos las formas básicas, vamos a tener acceso a las constelaciones. En la Vía Láctea, en la brillantez de la Vía Láctea, encontramos sacos oscuros o sacos de carbón, sacos de Barnard. Un científico, un astrónomo que en la década de los 50 nombró a todos los 532 sacos como sacos de Barnard. Entonces, en estas formas oscuras es que nosotros los indígenas construimos nuestras constelaciones. Y esto sí funciona desde Alaska hasta la Patagonia. Mientras ustedes utilizan los puntos brillantes para crear Orión, Cáncer, Piscis, nosotros usamos los puntos oscuros en la galaxia para crear al jaguar, al mono, al sapo. Esto es muy interesante. Cada uno de estos elementos están representados en nuestro patrimonio precolombino. Y a veces, perdón, mejor dicho, y siempre va a diferir en la posición, pero en las representaciones no. Una cosa es ver el sapo, este sapo pasto, que está en el sur de Colombia y en el norte del Ecuador, y otra cosa es ver el sapo felino de Chan Chan. Y otra muy distinta es ver el sapo felino, perdón, el sapo de Antofagasta, me parece que es de los Atacama, esa parte. Pero el sapo sigue siendo un referente. Hoy vamos a entender por qué. Como tú puedes ver aquí, vas a ver siempre X. Nosotros entendemos a esta como la formación o como la visión de la extensión de la Vía Láctea, una forma en cada uno de los equinoccios. Está la constelación de la Guaxa o de la Caimán, el polar. Está la constelación de la Tortuga, el Cóndor o Luis Oquendo Roballo, la Cusicusi, la araña, el venado. Y bueno, de esta manera puedes construir la matemática o las nociones de aritmética básica, ¿no? Un sol, una luna, dualidades, un día, una noche, el triángulo de Molestina, los tres, los dos cuadrados en la cruz de Quito o en la cruz del Sur. Es interesante cómo el Museo Nacional desde siempre, desde que yo nací y desde 1960 más o menos, ha estado apoyando a las poblaciones y a los herederos de este patrimonio. Es un agradecimiento muy profundo a todo el equipo que nos ha traído aquí hasta el día de hoy para poder trabajar y mostrarles todo lo que estamos haciendo desde este centro. Bueno, ahora sí, vámonos a los de veras entonces. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muchas preguntas. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en el Stellarium, entendimos cómo es que eran las visiones, porque nosotros habíamos crecido mirando las series de Cosmos, primero con... Okay. Primero con los antiguos reproductores. Perdón. Ok. Listo. Perfecto. Bueno, esta es la lista del estelario. Entonces, como les iba contando, vamos a la práctica. Tenemos un reflejo de agua. Un charco, un receptáculo sagrado, la fuente de su casa, lo que usted guste. Pero esta es la visión que tenemos nosotros ahorita del cielo, en este momento. Ahora, cuando nosotros podemos hablar de una astronomía, nos vamos a situar primero en Quito. Perdón, vamos a seguir el programa y vamos a irnos a Cayambe. Ecuador, ¿ok? El cielo de Cayambe es bastante similar al cielo de Pasto, aunque usted no lo crea, es bastante similar al cielo de Guayaquil, al cielo de Cuenca. Y estamos hablando de latitudes, eso quiere decir que lo que esté alrededor, Quito, Cayambe, Pedernales, las Galápagos, en el otro lado me parece que el sur de Vietnam tiene la misma visión. Estamos hablando de la misma dinámica que vamos a estudiar ahora, ¿ok? Vamos a colocarnos
con el Sol aquí en el eje temporal, en el equinoccio. Vamos a colocarnos al mediodía. Ok. Listo. Vamos ahí. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Esto sucede en el cielo de Cayambe. Entonces, como el cielo de Cayambe está en la línea de la mitad, tenemos una equidad. Cuando los incas llegan acá hasta Cuenca, hasta Huapondeli, hasta Tomebamba, y se dan cuenta de esta dinámica, cambian el lugar de nacimiento del Inca del Cusco a Cuenca. Entonces Huayna Cápac, que es el último Inca macro, emperador, nace en Cuenca, pero es porque existe este proceso de equidad. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a trabajar con cosas que solo pasan aquí en la mitad del mundo, para después ir a trabajar con los otros cielos. Muy bien, vamos a regresar al equinoccio de marzo, que para el año 2020 fue el día 19 de marzo. El programa es súper sencillo de trabajar. Hemos colocado al este arriba, puedes colocarle como tú quieras, pero para que sea más didáctico vamos a poner el este. ¿De acuerdo? Sur y norte. Ok. Vamos a ver cómo pasa el sol. En diciembre amanece. Será el sol. Aparece el sol. Va por la mitad del cielo. Ok, miren. Y ahora marzo, abril, mayo, junio, es donde el sol se ha ido lo más hacia el norte posible. Por eso es que el sol está alumbrando el hemisferio del norte. En Corea hay mucho sol, en Roma hay una onda de calor, en Madrid hace muchísimo sol, en Inglaterra, en Alaska, en Estados Unidos, México, en la zona norte. ¿De acuerdo? Luego, junio, julio, agosto. En agosto comienza otra vez las temporadas de lluvia y septiembre tenemos ya, esta sequedad se ha acabado, la lluvia ha retornado y la Pachamama está lista para volver a la siembra. Entonces ahí viene la época femenina, la otra temporada de la mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué en el mundo occidental el Día de la Mujer es el 8 de marzo y por qué en el mundo indígena es en el equinoccio de septiembre? Bueno, el mundo occidental tiende a celebrar las matanzas. El 1 de mayo es el Día del Trabajador porque hubo una matanza de trabajadores. El 8 de marzo es el Día de la Mujer porque hubo una terrible matanza de las mujeres. En cambio, nosotros aquí en el mundo andino celebramos la vida, el desarrollo, la creencia. Entonces, como que desde ahí ya comenzamos a ver las dicotomías. Son los focos, las formas en las que se miran, las visiones y las concepciones, cómo se afecta al diálogo entre las culturas. Porque si es que las ciencias occidentales son ciencias y las ciencias milenarias andinas son saberes, entonces no tengo una paridad. Sin embargo, ambas provienen de la misma visión o del mismo método científico de una línea replicable. ¿Ok? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entendidísimo. ¿Qué pasa en Bogotá? ¿Qué pasa en Bogotá? Bueno, Bogotá está a 4 grados, más o menos. No es tanta la diferencia. Ahorita estamos ya en el piso de Bogotá. Bien. Déjenme cerrar esto, por favor. Estamos en Bogotá, perfecto. Como podemos ver, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Vamos a ver acá mis notas. Cuando yo era chiquito se decía que Quito es la tierra donde no hay sol recto. Bueno, la verdad es que en casi
todos los territorios comprendidos entre los trópicos, hay 2 días en donde no hay sol recto. Y las ciudades que están en los trópicos tienen un solo día con sol recto. Las ciudades que están más al norte o más al sur de los trópicos no tienen días con soles rectos. Pero, ¿te imaginas para un ser milenario tener esa marca, no? Imagina, tú dices, me pagas en 2 días. Entonces, 2 días, 2 noches y ya, tienes que pagar. Me pagas a fin de mes. Entonces, esperas el calendario, me pagas en la próxima lunes llena. Pero aquí me pagas cuando el sol esté en lo más alto, especialmente si es que eres una cultura tributaria y quieres saber cómo funciona eso, de ley averiguas eso. Bueno, entonces aquí están mis notas, perdón, muchas gracias por dejarme tener acceso ya por fin. Bogotá está a 4 grados con 35 minutos. Aquí el cenit ya no es el... A ver, vamos a marzo. ¿Sí ven? El sol ya no está en la mitad. 6.2 para Bogotá es el 31 de marzo. En este año 2020, el año nuevo para la ciudad de Bogotá inicia el 31 de marzo, porque ese día, dentro de todos los sistemas de medición de las diferentes culturas que hayan ocupado el actual territorio de la sabana de Bogotá, digamos los Quimbaya, los Sinú, los Tairona, los Calim, quien guste, este ser humano vio en sus cerros orientales, en los cerros tutelares, cómo el sol hacía esta dinámica. ¿Ok? Y es hermoso, yo estuve ahí en el último equinoccio de septiembre, en el año pasado, perdón, y en la mitad de los 2 cerros orientales, justo en la mitad, se aparece el sol. A ver, perdón, déjame ver, ¿qué fecha es esto? El 12 de septiembre. Entonces, para la gente del Sibundoy, la época del año nuevo, en cambio, es justo la época de carnaval, más o menos. Perdón, sí, perdón, 2 semanas antes de la Semana Santa. Y es por esto. Es porque cada pueblo, ahora vámonos a Zacatecas, ¿no? Okay. La ventaja del sistema de software libre es que se va actualizando todo el tiempo. Cada año estamos generando, cada nuevo descubrimiento que se hace, se ingresa en el proceso. Ok, estamos en Zacatecas ahora, estamos en México, estamos en el trópico de Capricornio, me parece, muy bien, Cáncer. Listo, mira, entonces, nos ponemos a las 12. Ya, ok. Junio, es decir, mañana, perdón, el día 20 de este año, en la ciudad de Zacatecas, el sol estará en el cenit, en la mitad del todo. Tenemos ahí la estación de Palo Quemado, que es un asentamiento muy antiguo, en donde existen evidencias de que muchas sociedades de todo el hemisferio norte se reunían en Palo Quemado para realizar sus ofrendas especiales a las deidades solares. Pero es porque estás justo sobre el camino del trópico, es dada la eclíptica del sol, lo máximo que va a llegar. Entonces, justo ahí ya se marca, ¿no? Sí, mira, aquí está. ¿Muy bien? Entonces, Zacatecas solo tiene este día como cenit. El resto del año, vamos, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, verá cómo el sol se oculta en el hemisferio sur. De aquí nace que nosotros, los pueblos colonizados, tengamos un año nuevo que inicia el 31 de enero, porque antes era el 21, 22, 23 o hasta 24, el solsticio de diciembre del año que caiga, y ahí se generaba el año nuevo. Parece que es muy común y es en todas las sociedades las que vemos en los extremos, en donde tiendes a iniciar el año justo cuando estás en el punto más extremo. A partir de este solsticio de diciembre, el sol comenzará su viaje de retorno hacia la mitad. Cuando esté en la mitad, estás en un verano, estás bien, todo el sol bonito. Luego regresas a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Acá está la blanca Navidad, estos inviernos extremos, estas ondas gélidas. Y mientras más hacia el norte estés, va a ser más tenaz
o más dramático el cambio. Por ejemplo, si yo voy a Oslo, en Noruega, a las 12, Oslo está a 26 metros sobre el nivel del mar y está a 59 grados del norte. Entonces esa es su visión del sol en diciembre. ¿Sí ven? Alrededor del horizonte, en lugar de pasar por el cielo. Entonces hay más extremos todavía en donde el sol ni aparece. En los polos durante 2 semanas no hay luz. O solo hay luz y no hay noche. Entonces, la visión de los cielos dependerá desde la latitud en donde tú te encuentres. ¿Okay? Vamos a ir al Cusco. ¿Okay? Mira, ya el cielo del Cusco ya es como que un poquito más conocido, ¿no? Atraviesa de este a oeste. ¿Okay? Ya nos en las 12. Como podemos ver, el año nuevo o el cenit para el Cusco es el día 13 de febrero para el año 2021. Sí, también, 13 de febrero. Va a haber una diferencia de 4 días. Cada 4 días hay un cambio. Entonces, una vez que entendido esta dinámica, vamos ahora a San Pedro de Jujuy. Esto es en Argentina. Anteriormente el Alto Perú, en Bolivia. En cambio, vamos a las 12. Y ahí vamos acá a ver, diciembre, listo. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, junio, julio. El sol en cambio está jugando en el otro lado. Su cenit en cambio será el equinoccio de diciembre, en donde el sol irradiará en el centro del cielo. Y en cambio, en junio, que es este Inti Raymi, el sol está tan en el extremo norte que el frío es terrible. Entonces, aquí es donde las heladas, donde las temporalidades, donde los problemas son más fuertes para estas zonas. Entonces, por eso es que se celebra el Año Nuevo para las zonas del sur. Entonces, con la misma visión, los bosquimanos en Australia, con la misma visión, los seres en Sudáfrica, con la misma visión los neozelandeses, los incas, la gente del desierto de Atacama, los mapuches, todos los que viven en el sur tienen esta visión porque esta es su construcción del cielo. Y recordemos que esta construcción del cielo o esta forma que tiene su propio cielo va a afectar directamente en el clima y por lo tanto en la producción agrícola de cada una de estas sociedades. Entonces, mientras en los extremos estamos hablando de los solsticios, Quito, la tierra de la mitad, en cambio habla de equidades. Y como en todos los procesos sociológicos, esto se afecta en todo. Entonces, en el modo de vivir, en el modo de comer, en el modo de pensar, en el modo de estudiar, en los procesos de los ritmos, de la música, en todo. ¿De acuerdo? Entonces, en Quito, tenemos en cambio estos procesos de equidad. Ahora, aquí vamos con los convencionalismos. Convencionalismo es algo que nosotros entendemos como realidad, aunque no sea. ¿Ok? Marzo 20 del 2020 a las 12. Y el sol no está en la mitad. ¿De acuerdo? El mediodía para nosotros, que estamos en la mitad, son las 12:21 ahora. Las 12:22 casi. Hasta hace 2 años yo iba diciendo en cada conferencia que eran las 12:20. Pero el ser humano ha cambiado y ha construido cosas gigantescas. Entre ellas la represa de las 3 gargantas en Chile. Una construcción humana que cuando se enciende y se llena, crea un elemento macizo de tal manera
que ralentiza la rotación de la Tierra en 0.06 segundos. Entonces el ser humano ya tiene la capacidad de cambiar la velocidad del día con solo un botón. Entonces, esto, sumado a los elementos telúricos y a los procesos propios de la Tierra, por ejemplo, antes, hace 12 años, antes de, más o menos, antes del terremoto de Japón, era las 12:13 o 12:17. Entonces, como sabio, te toca estar mirando porque todo es dinámico. Lo único estático es que todo va a cambiar. Entonces, desde ese proceso nos tenemos que estar habituando a los cambios y a los procesos. Ahora, vamos ahí. Gustavo Guayasamín, uno de nuestros maestros, trabajó durante más de 20 años, bueno, casi 3 décadas creo, en el catequismo. Desarrolló un proceso interno propio y comenzó a investigar durante mucho tiempo y a desarrollar, primero que nada, un poste de como 20 metros de metal para todos los días ir cuadrando y midiendo la sombra. O sea, mientras nosotros hacíamos este proceso en los sistemas digitales, él lo hacía en vivo, en el analógico, por así decirlo. Entonces, él se da cuenta de algo muy importante. Por lo tanto, a este movimiento se le llama movimiento Guayasamín. Entonces, el Sol en cada 4 años, miren, 2020, misma fecha, misma hora, mismo todo, 21, 22, 23, 24. La cultura andina está desarrollada por procesos de tetradas, en 2 dualidades que se repiten, en 2 extremos y 2 centros. Entonces, desde aquí es como las generadoras de las proporciones y los desarrollos. Los tetradas, porque recuerda que la luna gira alrededor de la Tierra alrededor del Sol y el Sol alrededor de la galaxia. Entonces, dentro de esta dinámica, cada 4 años tenemos un tirón que nos dice retorna a tu sitio. ¿De acuerdo? Bueno, ese es el movimiento de Gustavo Guayasamín y un aprendizaje interesante. Elementos que solo se pueden hacer mientras haya, bueno, ahora lo puedes hacer con 2 clics, pero antes de la digitalización de estos saberes, antes de poder demostrarte, tenía que el Yachag estar con su clan, con su familia y decirle, bueno, hijo, durante 4 años vamos a ver por dónde sale el sol y cuáles son los movimientos. Y tener que hacer el canto ritual y todos los desarrollos y esta parafernalia necesaria para que el ser humano entienda que este conocimiento es sagrado. Lamentablemente ahora ha pasado los tiempos y los cantos se han quedado, las historias se han quedado, pero los estudios ya no entienden qué es lo que está sucediendo. Entonces, como respuesta a esto, el clan ancestral Quinato está academizando todos estos conocimientos de tal manera que haya artículos científicos en donde se pueda sustentar, salvaguardar, estudiar, presentar, criticar, por favor, y poder trabajar en conjunto, porque tampoco es una visión única, ¿no? Las ciencias milenarias andinas son ciencias exactas, no tienen opción al error, son matemáticamente perfectas porque no hay línea. Ustedes en el mundo occidental, que hay autopistas, hay represas, hay sistemas eléctricos, pero ante la nada teníamos que tener un sistema de respuesta inmediato. Imagínate cómo se está pasando los procesos de pandemia en las sociedades transhumantes del Amazonas. Entonces, la respuesta es inmediata. Los ancianos adentro y hay que eliminar fronteras. Entonces, porque ya se ha conocido, porque esto de las pandemias, esto de las matanzas, esto de los desarrollos, no es nuevo, esto ha sucedido desde hace miles de años. Y la Pachamamita se ha estado ahí intentando reproducirnos y decirnos, mira, tienes que ser más consecuente con lo que estás haciendo. El ser humano un poquito olvidadizo, como que no la tiene claro. Por eso es que es necesario crear la historia, el cuento, el drama, para que entienda la persona el por qué se está generando este conocimiento. Ahora utilizamos el artículo científico. Entonces ya para nosotros es más fácil. Bueno, volviendo al punto. Esto en el día. El sol se mueve hacia el norte y hacia el sur en los solsticios y pasa por el centro durante los equinoccios. Entendidísimo. Hay días de cenit a través de las latitudes y estos eran días principales para cada uno de los pueblos, con todas sus diferencias y semejanzas, ¿no? Los procesos son diametrales. Mientras arriba en el hemisferio norte tienes verano, en el hemisferio sur estás en invierno. En la zona ecuatorial el clima es mucho más amigable y podemos tener una relación mucho más estable. Incluso no son pueblos guerreros, sino son más bien pueblos científicos, yo podría decirlo. Continuemos, pero
¿Qué sucede en las noches? Ahora sí vamos con las estrellas que no me acordaba el nombre. Bueno, el equinoccio de marzo. Se va el sol. Y justo, por favor, miren el centro de la pantalla, esta franja imaginaria entre sur y norte. ¿Ven? Aparecieron las primeras estrellas. Y ahí está la que me olvidaba yo, claro, Sirio, la más clara del cielo. Entonces, la cruz de Quinatoa, la cruz de Antonio Quinatoa, en honor al taita anterior, a José Antonio Quinatoa, es la que marca el centro del cielo cada equinoccio de marzo. No importa la fecha. Puede ser 21, 22, 23, 24. O si es que ya estamos hablando de milenios, recorres 3 días cada 2000 años. Pero estamos hablando de calidad lumínica, no de posiciones. Estamos hablando de las estrellas más brillantes, las que te van a llamar más la atención, las que tienen más potencia lumínica. Entonces, Sirio, Rigel, Procyon y Betelgeuse, la cruz de Quinatoa. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la siguiente. Marzo, abril, mayo y junio. Las primeras en aparecer en el centro del cielo son esta constelación de la Cruz del Sur. ¿Ya? Siguiente, junio, julio, agosto, septiembre. Hay un triángulo que está en casi todas las fajas, en las guatemaltecas, en las mayas, en las incas, en las mapuches. Este triángulo representa la feminidad y son las primeras estrellas del equinoccio de septiembre. Vamos a ver cuáles son. Por favor, hay que recordar que planetas son una cosa, tienen un tiempo, estrellas son otra cosa, el Sol, a pesar de ser una estrella, tiene otro tiempo y la Luna también. ¿Ok? Entonces, los planetas los vamos a dejar para otro tiempo. Estas son las primeras estrellas: Altair, Vega y Antares. Todavía le tengo programado. Altair, Vega y Antares es el triángulo que yo he llamado de Molestina. Lamentablemente hemos pasado ya por muchas cosas y hemos tenido también muchos altercados, pero para evitar confrontaciones con los diversos pueblos, hemos decidido colocar los nombres de las personas que nos ayudaron a crear este bagaje tecnológico. Entonces, en honor a ellas, hemos estado construyendo y dándole los nombres de estas configuraciones, de estos asterismos que nos marcan los tiempos para nosotros. Entonces, este es el triángulo de Molestina. Está conformado por Antares, Altair y Vega. Este triángulo estará en el centro del cielo cada equinoccio de septiembre. Y finalmente, en el equinoccio, en el solsticio de diciembre, aparece esta constelación de acá, que al norte, que se llama Antares, en el mundo occidental, pero en el mundo andino, si le ves, es una flecha marcada. Ahora, estas son las constelaciones claras. Al igual que en Occidente, donde se utilizan las constelaciones, los puntos brillantes, las estrellas para crear sus distintos y sus diversas constelaciones. Entonces así nace Pegaso, Casiopea, Cefeo, Perseo, el Horno, Caelum. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, nosotros tenemos ahora una configuración que se llama la occidental, que es una internacional, la que aprende cualquier alumno de astronomía en su primer día de universidad, digamos así. Entonces, vamos a ver algunas diferencias, como por ejemplo, que algunas cuestiones. Mira, tenemos la jirafa, tenemos la origa, tenemos al lince, a la osa mayor, y tenemos al dragón. Voy a hacer trampa y le voy a quitar la atmósfera. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay algunas cosas que no podemos dejar pasar. En este sistema occidental, el que dibujó la osa mayor y la osa menor, o nunca vio una osa, o se equivocó, porque hasta donde nosotros entendemos, los osos no tienen cola. Y la cola es una parte muy importante de la constelación de la Osa Mayor. Porque mientras en el sur aparece la Cruz del Sur como ente mega sagrado cada anochecer de junio, perdón, estoy en el amanecer de diciembre, voy a poner en el anochecer de junio. Ajá. Entonces ahí anochece, exacto. Cada anochecer de solsticio de junio, la Cruz del Sur está apuntando al centro del cielo y es la osa mayor, perdón, aquí está, mira, la osa menor la que está apareciendo.
Y si avanzamos, tenemos el dragón, Cefeo, Casiopea y la Osa Mayor. Aquí está. ¿Sí? Esto es, aquí está entonces. Mira, la Cruz del Sur está apuntando al centro del cielo y la Osa Mayor es la que aparece en la zona del norte. Entonces, esta osa es muy importante para todas las poblaciones del mundo del norte, pero los osos no tienen cola. Mi esposa, Tatiana Pavón, está haciendo una ponencia interesante y postula que este oso solo puede tener cola si es que es un oso panda rojo, asiático. Y tiene mucho sentido si es que al lado tienes a la constelación del lince y a la constelación del dragón. Después viene Cefeo, después viene el Boyero, después viene Hércules. Entonces hay como apropiaciones. Recuerden, visiones de determinado tiempo, de determinado pueblo, en determinado espacio. Bueno, vamos a ver otras interesantes diferencias. En el norte hay Cefeo, Casiopea, Pegaso, Géminis, Cáncer, Leo, la cabellera de Venus. Y en el sur cambia. Tenemos a Cráter, el Cuervo, la Norma, el Altar, el Pez Austral, la Grulla, el Tucán. ¿Y qué pasa? Bueno, Sir Edmund Halley, un científico muy brillante, hijo de una familia de mercaderes con mucho dinero, mercaderes de navegantes, él solito se fue hasta una isla que en la actualidad pertenece a la Portugal, que está es una isla de las Islas Canarias que está a la altura del Ecuador, y él solito se mandó todas las constelaciones del hemisferio sur. Entonces es por eso que comienzas a ver que está el reloj, el horno, el pintor. O sea, el hombre ya estaba poniendo lo que veía. Ahí está la máquina neumática, a ver ahorita en el centro del cielo. O sea, ¿tú te acuerdas de la constelación de la máquina neumática? ¿Sabes cómo es una máquina neumática? Yo creo que ni el Wallman entiende lo que son los guaguas de ahora. Menos vamos a entender lo que es una máquina neumática. Entonces, volvemos al inicio. Visiones de determinado pueblo, de determinado tiempo, en determinado espacio. Concepciones y concepciones, construcciones y construcciones, como decía Elizabeth Vázquez. Como dice Elizabeth Vázquez. Bueno, esto en visión occidental, ¿de acuerdo? Ahora, hay que recordar también que toda la escuela griega antigua, estamos hablando de teorema de Pitágoras, de Arquímedes, de Eratóstenes, todos estos sabios griegos también eran yachaks, eran el equivalente a un chamán, era un sabio. Solo que, claro, esos tenían mejores publicistas, parece. Sin embargo, las formas, las construcciones, la metodología es la misma que los sabios y los investigadores científicos que en los pueblos originarios andinos. Entonces, si es que esto es lo que está sucediendo allá, ¿cómo es que funciona la astronomía milenaria andina? Bueno, dependiendo de la versión que descargues, pero ya está listo, tenemos aquí Andes ecuatoriales, Andes del norte o Andes septentrionales. Tenemos listos ya nuestras propias constelaciones y nuestras visiones. Entonces, vamos viendo cómo funcionan las cosas aquí. Volvemos a los días mágicos, a los anocheceres, y empecemos con el equinoccio de marzo. Si unimos los puntos, podemos ver que Procyon, Sirio, Betelgeuse y Urigel es una cruz o también un cuadrado. ¿De acuerdo? Seguimos pasando el tiempo y vemos que después viene Mimosa, Acrux, Gacrux y Betacrux, que son las estrellas de la constelación del sur. Otro cuadrado con otra estrella. Y ahora aquí viene algo que les quiero compartir. Este es un interesante artículo de, perdón, aquí está el nombre, de Carmen Bernat, es sobre Santa Cruz de Pachacuti. Es sobre estas líneas que genera este cronista. Vamos a salirnos un ratito de la visión de nosotros, de los Andes, y vamos a ver la visión un poquito del sur. La astronomía inca en los últimos registros. Hay el registro de Tampa Toco y podemos ver que la línea de la vida, o el árbol de la vida para ellos, es un ideograma, digamos así, formado por 4 aristas, un cuadrado, que tiene 4 estrellas en el centro. Y luego tienes Sutitoco y luego tienes Maracitoco. Ya, estamos hablando de 2 formaciones cuadráticas que están en relación. Entonces,
Podemos ver aquí el artículo está aquí, se llama Don Juan de Santa Cruz Pachacuti Yemqui de Salcamayua. Está sacerdote del cerro. Aquí tiene todo, para mí como investigador científico, todo lo que tenga DOI, todo lo que tenga ICSN, quiere decir que pasó por un sistema de pares científicos, entonces es digno de revisarse. No voy a hablar mucho del contenido, pero vamos a ver lo que dice aquí de este retablo del Coricancha, ¿no? Entonces, si tú revisas el retablo del Coricancha, aquí en la parte superior tienes una cruz, una formación, o sea, es una formación de estrellas, no hay mucho donde. Es una cruz, y aquí abajo tienes otra formación de cruz. Si decimos que este punto de aquí del centro, digamos que el retablo es que existió, no vamos a aceptarlo directamente, pero vamos a asumir que existió. Entonces, esta parte central, digamos que es un orificio. Y si es que orientamos este retablo en sentido este o este, vamos a poder ver lo mismo que estamos mirando aquí. ¿Ok? A ver, perdón. Exacto. Tienes una formación de cruces, que es la Cruz del Sur en la parte sur, y a la Cruz de Quinatoa en la zona centro. Pero estás hablando desde ahorita, estoy parado en Quito. ¿Qué sucede si es que yo me voy al Cusco? Estoy en el Cusco, primero que nada, ya no estoy en la mitad del mundo. Como podemos ver, el eje polar aquí ya está. Mira en el sur. Este centro donde convergen todos estos rayos azules es el centro de la galaxia, donde va a haber un remolino. Mira. Entonces, a partir de la ciudad de Barraca, estoy hablando ya de Caral, dejo de ver los extremos de las galaxias en cada uno de los puntos y me acerco más a uno de los polos celestes. Eso quiere decir que si ya pasé Barranca, si pasé Caral, si es que ya paso Lima, me puedo encontrar con que hay una relación directa, primero que nada, con la Cruz del Sur. Mira, al anochecer del equinoccio de marzo, la Cruz del Sur aparece en el horizonte en sentido sureste. En junio está en el cenit del cielo, en el centro del todo. Para septiembre está en el otro extremo del firmamento, en el cuadrante suroeste. Y finalmente para diciembre ya no le veo. Pero si es que yo bajo un poco más, si es que ya llego a Atacama, si es que llego a Santiago de Chile, por ejemplo, ya no veo la zona norte y me centro solo en los marcantes de la Cruz del Sur. Es decir, bueno, de pronto me estoy adelantando un poquito, estamos esperando ya que salga la publicación de los hilos del Capañán, en donde explicamos tranquilito este proceso, pero en sentido, apuntando hacia el sur, durante el equinoccio de marzo, apuntando hacia el norte, perdón, en el solsticio de junio, apuntando hacia el norte, en el equinoccio de septiembre, y estaría apuntando hacia el sur, si es que estuviéramos ya más allá del trópico, para poderlo ver. Ese sería el eje rector de los tiempos. Así como el sol nos explica, si está más al norte, estamos en el equinoccio de junio. Si está más al sur, estamos en el, perdón, sí, si estamos más al sur, estaríamos en diciembre. En cambio, aquí, a donde apunte la constelación del sur, es la que te va a marcar. Y como el movimiento de rotación de la Cruz del Sur es circular, es polar, te da la ilusión de un movimiento como escalerado. ¿Sí? Miren la Cruz del Sur. Entonces de ahí es el Chahanan, el Chacana, el Chahanan. Porque parece que la Cruz del Sur fuera como una tachuela que tiene agarrado a la Vía Láctea cuando gira. De ahí la importancia de esta chacana, de este Chahanan. Sin embargo, entendimos esa parte de ahí, ¿no? Entonces hay una combinación. De ahí se van dando la astronomía. Sin embargo, si yo regreso a Quito, o mejor, si yo me voy a Otavalo,
Entonces, lo que yo voy a ver, ay, perdón, lo que yo voy a ver son los extremos de la galaxia, ¿de acuerdo? Y cada uno de estos extremos colocados por estas formaciones aislantes. ¿Sí? Ahí les podemos ver más bien, la Vía Láctea y sus 4 extremos. Entonces, cada uno de los 4 extremos están sincronizados con el cambio de los tiempos. Y en este proceso de junio hay un importante animal. En estos sacos oscuros, en estos sacos de Barnard, están nuestras constelaciones. Y detrás de la Cruz del Sur, así como vieron en la imagen, en la espalda del sapito está este sapo. Este sapo que primero es huevito, que luego es larva, que luego renacuajo, que luego ya se hace adulto, que tiene que pasar por varias etapas. Este es la constelación para nosotros para el Día de los Muertos. Para todos los Andes, y para toda América, diría yo, desde Alaska hasta la Patagonia, cuando aparece esta constelación, es como que si los ancestros tuvieran el chance de venir a hablar con nosotros a través de sueños, a través de visiones, a través de estados de trance, como usted quiera verlo dentro de su propia cultura y su propia concepción, pero vienen y te cuentan y hablan. Y si es que estamos hablando de los Andes, de este calendario agrícola, junio es la sequedad. En los Andes septentrionales hay un calor seco, seco, seco. Y en la parte, mientras más al sur, el clima va bajando. Por eso es que ahora, en toda la zona de Quito, si estás en el Ecuador, por ejemplo, sientes estos vientos gélidos. Esto es una onda fría que viene desde la Argentina, se salta el Amazonas y te cae directo. Pero esta sensación, esta dinámica de fluidos, de aire, de agua, de temperaturas ha existido desde siempre. Entonces, estos cálculos nos sirven para crear y prepararnos para el siguiente ciclo. En este caso, el agrícola. Junio, julio, agosto, septiembre. En septiembre podemos ver la constelación del Mono. En Quito hay una investigación arqueológica interesante que se llama La Florida, realizada también por la doctora Moesina, en donde um, uno de los grandes taitas que fueron ahí enterrados está ahí con un mono, con un monito de prendedor, un mono trabajado primorosamente. Entonces, pero te preguntas, ¿qué hace un mono a 2.850 metros de frente a una laguna en las faldas de un volcán? Frío, 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 2.850 metros. Eh, entonces, comienzas a rebuscar, comienzas a tratar de entender por qué el mono es el guardián de las aguas. Y lo que sucede es que en uno de los lados del triángulo de Molestina está la mancha de Barnard, en donde vas a encontrar un remolinito, por así decirlo, un resortecito, como tú quieras decirlo. Y este remolino termina aquí, sería la cola del mono, del cuerpo, y aquí en cambio estaría la cabecita ahí con el ojo. Entonces, este sistema también está en la astronomía inca, está presente en la astronomía de los Nazca, está presente en los Tolima y en muchas otras sociedades, pero es porque esto sucede, ¿no? Cuando pasa septiembre, cuando empiezan las lluvias para los Andes, este mono está ahí, y diciéndole a los pueblos, bueno chicos, se acabó, a sembrar, que comience otro nuevo ciclo. Entonces inicia el año nuevo femenino. En, durante los meses de, eso es, en octubre, entrando a noviembre, aparece este cóndor sagrado. Es una época en donde ya están las plántulas, o sea, lo que sembraste en septiembre ya comienza a aparecer. Entonces hay que estar pendiente, hay que mirar, el cóndor es la visión. Entonces es increíble todas las diferentes cosas que se van dando. ¿Tenemos alguna pregunta tal vez? ¿Algún libro para la investigación? Sí, claro, Yaku, puedes descargarte el libro Astronomía Milenaria o Epistemología. Ya les voy a pasar a todos por aquí. A ver, aquí contesto. Libro de Epistemología Andina, coordinado por el doctor Pedro Carretero. Fue un trabajo increíble de varios sabios. Lo estoy colocando en el chat para que por favor nos compartan. Y podemos ahí encontrar todo lo que les estoy contando despacito, revisado por pares y con una línea mucho más tranquila. El simulador, recuerden que se pueden descargar, es www.stellarium.org. ¿Cómo generar espacios de acercamiento con la ciencia tradicional, sobre todo si consideramos que enseñanzas en las universidades siguen partiéndose desde una malla curricular occidentalizada? Sí,
Estamos dentro de esa pelea. Desde hace unos 4 años hemos estado tratando de trabajar con los subsecretarios de educación intercultural bilingüe, pero estamos paso a paso construyendo. Primero, la ciencia occidental necesita pruebas fehacientes de las ciencias andinas, como las que les estoy mostrando ahorita, ¿no? Entonces, esto de descolonizar la academia es una línea larga que hemos iniciado con el clan ancestral Quinatúa, pero por supuesto todos los clanes ancestrales, todas las familias, tanto indígenas como afros, como mestizos, están tratando de recuperar sus propias sabidurías y sus propios saberes, porque es una manera de hacerte distinto. ¿Te imaginas poder vender a nuestros artesanos nuestros diseños, pero ya con el valor agregado del por qué, del cómo y el cuándo? Entonces son elementos bastante poderosos. Estamos tratando de trabajar con los estudiantes, con los artesanos, con los músicos, con todos, para que se vaya revitalizando y reconstruyendo esta sabiduría general. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta más? ¿No? Bueno, continuamos. Entonces, y finalmente en diciembre aparece la constelación de Casiopea, pero para nosotros es el hombre y la lanza, o el danzante. Bueno, las sociedades guerreras como Mesoamérica, como las mayas, como, qué sé yo, los Sioux, sociedades que en serio la pelean, tienen como principal a esta línea del norte, lo que es la Cruz del Sur para los pueblos del sur, ¿no? Entonces, y finalmente en el equinoccio de marzo, en el centro de la Cruz de Quinatoa o la Cruz de Quito, y su intersección con la Vía Láctea está la constelación del Jaguar o la constelación de Estelina Quinatoa. Para encontrar a este jaguar, lo único que hay que hacer es encontrar la nebulosa Rosetta. Ya, la nebulosa Rosetta es el ojo sagrado del jaguar, y eso está como marca principal, porque nosotros en los Andes podemos utilizar a los apus, o sea, al Pichincha, al Imbabura, al Chimborazo, al Tungurahua, por ejemplo, los guarangas a la mama guaranga, el taita fuya fuya, bueno, estos grandes seres que están en las montañas, y vamos a ver cómo el sol va saliendo por algunas partes definidas de estos apus. Por eso se construyeron las ciudades en donde están, por ejemplo. Entonces, si yo estoy en Riobamba, por ejemplo, voy a ver cómo funciona la dinámica solar con el altar. Si estoy en Guaranda, es la relación con el Guaranga. Si estoy en Guayaquil, el Cerro Santana y el Cerro del Carmen son aristas gigantescas que marcan los equinoccios y los equinoccios. Entonces, pero en zonas en donde no hay accidentes geográficos, por ejemplo, en la selva amazónica, o si estás haciendo estas navegaciones entre las islas, entonces estas marcas estelares te van mostrando cómo funciona el cosmos, y es un proceso para orientarte, ¿no? Entonces la palabra mismo lo dice, orientar, encontrar el oriente. Y cuando tú encuentras el oriente, lo siguiente que tienes que encontrar es dónde están estos remolinos. Y en la zona del centro del mundo podemos apreciar esto. Las constelaciones del sur giran alrededor del polo sur, del polo sur, un remolino de estrellas. Las constelaciones del hemisferio norte giran alrededor del polo norte, del polo celeste norte, otro remolino de estrellas. Los dos giran en sentido contrario, encontrándose justo en la mitad. Y esta mitad hace un río de estrellas que se llama constelaciones ecuatoriales. Y esto funciona solo en la mitad del mundo. Si es que yo me voy para Zacatecas, ojalá haya gente de México, hicimos una lindísima visión. Entonces, esto es lo que yo voy a ver. El polo celeste norte, la Vía Láctea y la rotación de Casiopea, de la Osa Mayor, del Dragón. Ahora, si es que yo por oposición me voy a San Pedro de Jujuy, en la Argentina, la cosa cambia, ¿no? Entonces tengo al polo celeste sur, la constelación de la Cruz del Sur, y la Vía Láctea. Entonces, de aquí que tengamos, por ejemplo, el sapo jaguar,
porque está indicándonos que es la unión entre el sapo del, de la Cruz del Sur y este jaguar que está aquí en el centro de la constelación Quinatoa. Estamos hablando de específicamente este tiempo. Entonces, mira, es agosto. Probablemente el sapo jaguar lo que les está contando es que ya va a ser tiempo de generar algo específico en su calendario agrícola dentro de estas personas. Entonces, para la cerámica recua y para los chanchan, para ellos, debe explicarse muy específicamente esto. Y que es importante que se entienda la dinámica de cómo estamos jugando, ¿no? O sea, más claro. Colocas y aquí en la lista de ciudades, tu ciudad. Escoges, por ejemplo, Tulcán. ¿Ya? Tulcán, que es la capital de la provincia del Carchi, al norte del Ecuador, una ciudad fronteriza. Entonces, ¿cómo funciona en Tulcán? ¿Ya? ¿Cómo es que funciona para los pastos la dinámica celeste? Primero que nada, ves que, al igual que en la mitad del mundo, solo ves los extremos de la Vía Láctea. Entonces, mientras en el día es el sol el que gobierna los tiempos, en la noche no es la luna, sino es la Vía Láctea. Y hay un montón de cuentos mesoamericanos para ello. Y nosotros también creíamos mucho en la Vía Láctea. Hay un apellido muy importante que se llama Muyón, o Mayo, o Muyona. Eso quiere decir los descendientes de la Vía Láctea. Entonces este gran Muyón era el regente principal de todo. Y la luna, su acompañante para unos, para otros, el guerrero de la Vía Láctea, y para las sociedades costeras, los regentes, los compañeros. Entonces, volvemos al inicio, ¿no? Todo va a depender de las concepciones, de las construcciones y de las percepciones de cada uno de los pueblos. Pero todo dado de una dinámica y de un fenómeno que puedes estudiarlo, que puedes replicarlo, que puedes entenderlo. Finalmente me voy a ir a la ciudad de Barracas. De Barranco, perdón. Barranca. A mí me gusta mucho el trabajo de la doctora Ruchadi. Entonces, la doctora Shadi habla acerca de un sapo que está en alto relieve dentro de una de estas construcciones de Caral. Entonces, como podemos ver en Caral, tenemos una visión del polo sur, de la rotación, y de la Vía Láctea. Aquí es donde inicia estas visiones mixtas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo hablo del equinoccio de marzo, vamos al 2020, al anochecer, ¿de acuerdo? Lo que voy a tener es la cruz de Quinatoa, en el centro de la galaxia. Pero, ¿qué sucede si yo me voy 2000 años más atrás? O peor aún, vamos a ir con los cambios de las ciudades sagradas en Caral. Vamos a ir al 2000, al 1500. Al menos 1500. ¿Se dan cuenta? El momento que yo retrocedí 3500 años, a ver, perdón, sí, casi, sí, 3500 años, 3520 años, en lugar de tener a la cruz de Quinatoa en el centro de la galaxia, en el equinoccio de marzo, lo que tengo es a la cruz del sur. De ahí, cada 2000 años más o menos hay este cambio, y es una continuación de que el hecho de que el sistema de rotación no tiene 24 horas exactas, es aproximado. Entonces, cada 2000 años se va acumulando, 2000 o 3000 años se va acumulando la cantidad de tiempo necesaria como para que la visión de la Vía Láctea haya cambiado. Entonces, por eso es que creo yo que los antiguos habitantes del Caral enterraron ese templo con una orientación hacia el sur y la cambiaron por un templo nuevo con una orientación hacia el occidente, me parece. Entonces, eso explica por qué hay que estar constantemente mirando, construyendo, entendiendo y aprendiendo sobre los desarrollos. Y estamos en Quito, entonces, hace 3500 años o hace más, estamos hablando de sociedades como Valdivia, como Machaliza, quizás. Entonces, ellos tenían esta otra dinámica en sus registros.
Sin embargo, las concepciones de cada uno de los extremos de las galaxias y las afectaciones temporales para cada uno de estos elementos se mantienen. Sin embargo, desde hace 2000 años, más o menos, tenemos este sistema de que el equinoccio de marzo está regido por la Cruz de Quinatoa, el solsticio de junio por la Cruz del Sur, el solsticio de diciembre por la constelación del Flecha, Jorge Trujillo, y finalmente la constelación de el Mono o Mercedes Cotacachi es el regente de septiembre. Con eso creo que hemos concluido todo. Muchas gracias por escucharme, por verme. Al Muna Yupaychani por tanta apreciación. Estoy seguro de que hemos entendido cómo se genera la génesis del diseño y muchos interrogantes para cada uno de ustedes, que solo cada uno de los pueblos va a poder contestar. Seamos partícipes propios. No permitamos que extranjeros o que elementos distintos a nuestras localidades ingresen, se revelen los secretos y lo hagan parecer como suyos, porque ese ha sido el gran problema con las ciencias milenarias. Gente que no es indígena, gente que no entiende lo que es ser indígena, gente que nunca ha vivido como indígena, es quien está escribiendo desde su concepto antropológico o como su concepto de cronista visual, o no sé cómo él quiera, pero esos son los libros que se estaban leyendo. Entonces yo escuchaba información como que las yanantíes no existían en la Universidad Central, a las pobres gente de Cotama, a la gente de Calpaquí, a los indígenas, se les veía con nociones colonialistas e incaístas, y cuando hay mucha ciencia. Entonces, para evitarnos estos procesos, ahora creamos este bagaje cultural gigantesco que es libre, que es de acceso público, que hemos entregado con mucho cariño al Museo Nacional en Quito, en Guayaquil y en Cuenca, y esperamos que sea un referente importante. Para cualquier cosa, estamos en redes sociales como Centro Quinatoa. Nos encanta mucho compartir las investigaciones sobre la tecnología sonora precolombina, sobre la astronomía, sobre el paisaje, sobre las matemáticas, sobre el diseño, sobre el tejido. Todo el bagaje científico está disponible. Yo Paisani. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Cuánto dura el día más largo del año? El día más largo del año dura casi 2 semanas en alguno de los polos, en el polo norte o en el polo sur. Y eso dependerá de en junio, como el sol está arriba, en la parte del sur, no luz 2 semanas y en cambio en diciembre cambia. Ese sería el día más largo del año. La fecha exacta de los solsticios varía cada año. ¿En qué día exacto cae este año el solsticio de junio? Este solsticio de junio es el día sábado 20 de junio y me parece que es a las 5:43 de la tarde. Pero este amanecer del sol aparecerá por el extremo más sur y después comenzará a regresar. Entonces el sábado 20 de junio es el Hatun Punja, el amanecer. Todos los indígenas iremos hasta los centros sagrados y desde ahí veremos al sol y haremos una fiesta increíble para decir, vamos por otra línea más de vida. Lamentamos mucho en esta temporada de los muertos a todos estos hermanos y hermanas que han caído víctimas de la pandemia del COVID o víctimas defendiendo sus derechos, sus territorios y sus saberes, porque lamentablemente mientras muchos estábamos en cuarentena, parece que ha habido muchas otras personas que estaban de saqueo y lamentablemente los bosques han sido talados, el Yasuní también se ha avanzado bastante, los mineros también han caído, o sea, se ha puesto complicado. Entonces, en honor a todos estos almas que se han ido, a todos estos seres, a todos los animales y las líneas, vamos a intentarlo y vamos a hacer un enorme abrazo este sábado 20 de junio porque lo logramos. Y los que hemos pasado esta parte fea, los que hemos pasado el día de la muerte, vamos a ver un nuevo futuro y una nueva mañana. Habrá que trabajar mucho y adaptarnos. Existen algunos lugares específicos que son considerados sagrados para la celebración de los rituales de celebración de Inti Raymi. Sí, como hemos visto, todos los pueblos podíamos ver que el sol llegaba al extremo. Entonces todos los pueblos íbamos hasta nuestros puntos sagrados, por lo general son churos, ¿no?
En la zona de Limbabura podemos ver uno cerca de Yaguarcocha. Está el lechero sagrado en Otavalo. Tenemos las lomas de Quito en Ambato, en Riobamba. Tenemos el Cerro del Carmen en Guayaquil. O sea, estos puntos en donde los yachas ya sabían que iba a pasar algo importante porque tenías que llevar al pueblo y decir, bueno, damas y caballeros, por ahí va a salir el sol, por ese extremo de allá diciéndole, bienvenidos, entonces hay que llevarles con ganas. Y era parte de este artilugio, ¿no? De esta parafernalia necesaria para que entienda la sociedad que es necesario tener en cuenta los cambios y los sigmas de estos tiempos. Y ya, yo creo que esas serían todas las preguntas. No sé si quieren saber de alguna otra cosa más. Bueno. Listo, muchachos. Yo entonces agradezco mucho Yupaychani desde el Centro Quinatoa, en el Centro Histórico de Quito. Ha sido un honor poder compartir y poder tener esta linda experiencia. Para nosotros como pueblos ancestrales es un honor y un orgullo que se retomen estas ciencias milenarias, que son ciencias traducibles a cualquier otra ciencia y demostrables ante cualquier academia. Profundo honor, Yupaychani Muna, Yupaychani a todo ese gran equipo, a la dirección, a la Subsecretaría de Memoria Social, a toda esta red de museos, a todos los trabajadores de la cultura que día a día siguen preservando, porque sin ustedes, sin este trabajo que se inició en 1961, nada de esta historia se contara. Y nosotros